Venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por todo lo que tú eres, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Te pedimos tu dirección en esta tarde, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos enseñe y nos hable a través de tu palabra que vamos a compartir en esta tarde. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de hablar de ti, compartir este mensaje delante de esta preciosa congregación. Y te pedimos, mi Dios, que al terminar, Señor, esta serie de mensajes podamos aprender muchas cosas y no solamente aprenderlas, pero practicarlas y ponerlas por obra en nuestras vidas. Te doy gracias por cada familia, cada hermano y hermana aquí presente y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor porque tú eres nuestro Señor y tú eres el único de recibirla. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces hoy hablamos de la parte número 4 de la serie que hoy terminamos con el título Falsas Noticias. El subtítulo de hoy es Mi pasado me descalifica. ¿Cuántos de ustedes reconocen que todos tenemos un pasado? Amén. Todos reconocemos que venimos de un pasado, vivimos tiempos tristes, tiempos difíciles y casi siempre esos tiempos, esas situaciones nos guían a buscar de Dios. Esas circunstancias nos llevan a entender y a reconocer que no todo está perdido, que no todo es tristeza, amargura, decepción, pero el enemigo viene, como el título lo dice, con mentiras. Noticias falsas, mentiras que Él quiere sembrar en nuestras mentes. Este día terminamos esta serie, el primer mensaje fue a Dios no le importan tus luchas, ese fue el tema. El segundo fue que es una mentira, sabemos que es una mentira porque Dios se preocupa por nosotros. El segundo tema fue que el enemigo quería ponernos que el amor solamente es un sentimiento, cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice que el amor de Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque muchas veces ni siquiera lo entendemos hasta dónde es la altura, la anchura, la profundidad, la altura de ese amor que Él tiene por nosotros, que fue lo que Él lo hizo venir, dejar su trono, que no tenía por qué dejar ese trono, ese lugar santísimo y venir aquí a este mundo a sufrir y a pagar el precio por nosotros. El tercer mensaje que tuvimos en esta serie fue de que una mentira pequeñita, una pequeña mentira no le hacía mal a nadie. Y sabemos que sí, que a veces las mentiras inocentes que decimos o mentiritas blancas que le llamamos puede causar un gran daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y para terminar hoy, en la parte número 4, mi pasado me descalifica. Muchos de nosotros vemos a veces personas, seres queridos, amistades que se superan, que crecen en diferentes áreas, ya sea en el área espiritual, en las finanzas, en los negocios, en la familia, en el conocimiento, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás de eso. ¿Por qué tanto pasaron esas personas para llegar a ese lugar donde se encuentran ahora del éxito, de llevar a cabo sus logros, sus propósitos, sus metas? Y nosotros creemos que todo fue fácil, pero no nos ponemos a pensar qué tuvieron que pasar para llegar a ese lugar donde se encuentran ahora. Sean pastores que sirven en ministerios grandes, evangelistas, ministros. Pensamos que todo fue bonito, que todo fue preparación, instituto bíblico, enseñar, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Nosotros sabemos en la vida de Moisés, vamos a estar viendo ahora en este día, el texto está basado en Éxodo capítulo 3, verso 9 al 12, si lo quieren ir preparando por allí, pero vamos a estar viendo la vida de Moisés, cómo Moisés le creyó al enemigo la mentira que él quería meterle, quería sembrarle en su mente, en su corazón, al decirle que su pasado no le iba a permitir avanzar, que el pasado de Moisés, así como Moisés o cualquiera uno de nosotros tuvimos errores, así también Moisés pues tuvo sus fallas, tomó decisiones equivocadas y el enemigo vino a su vida y quiso hacerle creer que esas fallas o esos errores le impedirían
cumplir el propósito que Dios tenía en la vida de Moisés. No podemos permitir que eso pase el día de hoy con nosotros a través de las noticias falsas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, que es en nuestras mentes, que viene siendo esa mentira del tema de hoy: mi pasado me descalifica del propósito de Dios para mi vida. Vamos a ver la vida de Moisés un poquito en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 15. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, así como cuando usted y yo hacemos algo que no es bueno, que nos cuidamos y miramos que nadie nos mire. Así mismo miró, me imagino que Moisés se cuidó de que nadie lo hubiera visto, dice, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este fue un error muy grande de Moisés, pero en medio de este error, de esta falla de él, vamos a ver cómo Dios se glorificó, porque era algo que vemos en la palabra de Dios, que Dios transforma las cosas malas que nos pasan en cosas buenas. ¿Cuánto lo creen de ustedes? Amén. A veces Dios usa esas fallas, esos errores que cometemos para cumplir su propósito. En el verso 13 sigue diciendo: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. De seguro ya me descubrieron. Él pensó en este momento y dijo: ¿ahora qué hago? Él viéndose descubierto, sigue diciendo en el 15, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Poderosa palabra vemos aquí en la vida de Moisés, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes reconocemos que hemos tomado decisiones equivocadas? Quizás no es cometer un crimen, quizás no es matar a alguien, quitarle la vida a alguien, pero de alguna manera hemos cometido errores y fallas, decisiones equivocadas. Y vemos aquí cómo Moisés huye por su vida. Él trata de salvarse porque corría peligro. Y él mira que el propósito que Dios le había dado, o los planes que había en él de haber crecido y vivido en un palacio, se frustraban, y en lugar de decir que él iba a poder ayudar a su gente, a su pueblo, él salió huyendo al desierto sin dirección y miró allí frustrado el plan de Dios que tenía para él. Se miró ya, en lugar de ser un líder, un siervo que Dios iba a usar grandemente, terminó siendo un humilde pastor de ovejas. Entonces todo cambió en él. Pero Dios se encuentra con él en el desierto. Dios tiene un encuentro personal con él a través de una zarza ardiendo, de un matorral. Así es como se le revela Dios a Moisés. Y Moisés mira que esa zarza, ese fuego que había allí en ese matorral, no se apagaba, ardía constantemente. Y Moisés se acerca con curiosidad a ver por qué esa zarza, por qué ese fuego no se apagaba. Así es como se le revela a Dios, y vemos en Éxodo capítulo 3, verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Vemos aquí que Dios le dice a Moisés: tú has creído en la mentira que el enemigo te ha puesto. Tú has creído que yo no te puedo usar, tú has creído en esa falsa noticia de Satanás, que tu pasado es lo que te va a impedir que yo cumpla el propósito que tengo en ti. Y le dice Dios a Moisés: ¿por qué has creído eso? Si yo te puedo usar, mi propósito que yo he puesto en ti no cambia.
Dios le dice, no creas la mentira, y es lo mismo que te dice a ti y a mí en este día, porque yo te aseguro, yo te garantizo que en este momento que estamos viendo el tema, que es que el enemigo viene a ponernos mentiras de que nuestro pasado no nos puede permitir que sigamos en el plan de Dios, yo te garantizo que alguno de esos errores o alguna falla que tú has cometido, porque todos lo hacemos, todos lo hemos hecho, y a veces eso nos impide seguir adelante, seguir avanzando en el plan y en el propósito de Dios. Como muchos de nosotros lo hemos visto, Moisés también, él tuvo problemas para creer la voluntad y el propósito de Dios que él tenía en él. Yo quiero que tú y yo reconozcamos que Dios te puede usar a pesar de nuestro pasado. ¿Tú lo crees en este día? Amén. ¿Tú crees sinceramente que Dios nos puede usar aun cuando tengamos un pasado, aun que no se compare con lo que Moisés hizo de quitarle la vida a una persona? ¿Crees tú sinceramente que Dios nos puede usar sin importarle a Él nuestro pasado? Vamos a ver en Éxodo capítulo 3, verso 9 al 12. Verso 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11, entonces Moisés respondió a Moisés: ¿quién soy yo? Ahí es donde tú y yo podemos ver que Moisés le creyó la mentira de Satanás. Al sentirse menos, al sentirse incapaz, al sentirse débil, al sentirse indigno, él dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vemos claramente ahí cómo Moisés le cree la mentira al enemigo. En el verso 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa es la promesa de Dios para Moisés. Dice: cuando tú hayas sacado al pueblo de Egipto, tú me servirás en este monte. Dos cosas importantes que podemos ver aquí en estos versículos que hemos leído. Ahí en sus notas, si tú quieres ir a tus notas, primera cosa importante que vemos es las mentiras de Satanás contra la verdad de Dios. ¿A quién le crees tú? ¿A quién quieres creerle el día de hoy? ¿Quieres creerle a Satanás las mentiras que él trata de sembrar en tu mente, en tu corazón? ¿O quieres creerle a Dios? Número 1, ahí en tus notas, la primer mentira. Vamos a ver unas 3 mentiras de Satanás que él pone en nuestras mentes. La primera mentira que vamos a ver allí es que mis debilidades impiden que Dios me use. Mis debilidades impiden que Dios me use. Muchas veces nosotros creemos porque somos débiles, porque somos muy débiles en el área espiritual o no somos fuertes. Pensamos que esas debilidades no permiten que Dios nos use grandemente como Él quiere usarnos. Y esa es la mentira que el enemigo nos quiere poner, que nuestras debilidades impiden que Dios nos use. Pero en Éxodo capítulo 4, verso 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Tal parece que Moisés era así como yo, tartamudo, como que no era muy bueno para hablar en público, como que tenía limitaciones, como que no tenía capacidad ni habilidad para ponerse delante de la gente. Y él dijo: ¿Cómo se te ocurre mandarme a mí si yo no soy bueno para hablar ni tengo una habilidad de hablar en público? Soy torpe en mi lengua, soy tartamudo, en otras palabras. Moisés estaba creyendo, seguía aferrado a la mentira que el enemigo quería poner en su mente. Él dice: tengo tantas fallas, tengo tantas debilidades en mi pasado, que no se sentía él capaz de poder ser usado por Dios. Moisés tenía problemas para hablar y fue Satanás quien le dijo que Dios no lo podía usar a causa de esas debilidades, de esos problemas. Pero vamos a ver la verdad de Dios. Allí en su nota,
Ya vimos la mentira que el enemigo trata de ponernos, que nuestras debilidades nos impiden que Dios nos use, pero la verdad de Dios es esta: mis debilidades son las que Dios usa más. ¿Cuánto lo creen? Usted dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios va a usar mis debilidades para cumplir su propósito? Pues así es, Dios usa nuestras debilidades para cumplir su propósito. Mucha gente piensa que normalmente Dios nos usa cuando decimos tú eres bueno en la música y por eso Dios te va a usar grandemente. Tienes una gran habilidad para tocar el piano, para tocar la guitarra o cualquier instrumento, y pensamos que depende de esa habilidad humana o natural que tenemos de cantar como un pajarito. ¿Cuántos de ustedes cantan como un pajarito? Tienen una voz perfecta y pensamos que debido a esa habilidad o a ese don o a ese talento Dios nos va a usar, o que tenemos habilidad para predicar, para hablar delante de la gente, para enseñar, que nos profundizamos en la escritura y aprendemos y después ese conocimiento lo transmitimos y decimos, oh, como yo soy muy bueno para eso, entonces Dios me puede usar grandemente. Eso es normalmente lo que todos creemos, ¿sí o no? Que decimos, a ver, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi habilidad para que Dios me pueda usar? Pero déjame decirte que no. Dios nos usa en nuestras debilidades. En lo que menos nosotros lo esperamos, Dios se glorifica. Él tiene planes, propósitos. Aun cuando tú no cantes como un pajarito, aun cuando tú no sepas tocar las notas perfectas en un instrumento, aun cuando tú no sepas enseñar, no tengas esa habilidad para enseñar en un estudio bíblico, en una célula o en una clase de jóvenes o en una clase de niños, Dios nos usa en medio de nuestras debilidades. La verdad es que Dios usa nuestras debilidades para enseñarnos a depender de Él, porque cuando tú y yo nos confiamos o creemos que por lo que nosotros somos y hacemos Dios nos puede usar, caemos en un error, ¿sí o no? Debemos de reconocer que Dios nos usará, tengas o no tengas tú habilidades. Simplemente Dios quiere ver un corazón humilde, un corazón dispuesto, y cuando tú te dispones a eso, Dios te usa grandemente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades, pero la gente no, la gente se enfoca en sus habilidades personales, propias o conocimiento. Déjame decirte, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de que no es tanto los talentos, los dones, habilidades que tú puedas tener para que Dios te use. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12, desde el verso 7. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. En el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mira lo que dice allí, este era un mensajero de Satanás, este aguijón que él tenía, que el apóstol Pablo tenía, era un mensajero de Satanás que quería evitar que Pablo siguiera adelante con el propósito que Dios tenía, pero el mensajero de Satanás lo quería detener, haciéndole creer la mentira del diablo que por el pasado de Pablo, que era cómo él perseguía a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, entonces Dios no lo podría usar. Recuerda que Pablo tenía un pasado donde por causa de lo que él creía, por la ley, que era lo que él practicaba y quería que los cristianos practicaran, él perseguía a los creyentes, los maltrataba y los mataba. Él fue culpable, fue causa de que muchos perdieran la vida. Y esa mentira que el enemigo quería poner en él era lo que Pablo decía, que en medio de esas debilidades la gracia de Dios se perfeccionaba en él. En el verso 9 dice, y me ha dicho, este mensajero de Satanás le dijo a Pablo, Dios le dijo, bástate mi gracia. Dios le dice a Pablo, no son en tus fuerzas, no es en tu poder. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En mis debilidades. Dice que Dios le dijo a él en el verso 9, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Cuando tú y yo nos gloriamos en las debilidades, reconocemos que somos incapaces humanamente, que no tenemos grandes dones, grandes talentos, ahí es donde Dios se glorifica. ¿Cuánto lo creen? Amén. Qué poderosa palabra vemos aquí, sí o no. Cuando dice el poder de Dios no depende de qué tan fuerte yo grite. Por ejemplo, aquí cuando yo predico en el púlpito, a muchas personas les gusta que el predicador corra de un lado a otro, que grite, que se quite el saco y que lo aviente en el piso, y depende de todo eso dicen, wow, qué unción, o la presencia de Dios está aquí. Y yo te garantizo que yo puedo hacer eso, puedo imitar predicadores, evangelistas, apóstoles que pueden correr de un lado a otro, bajarte y desgreñarte allí, quitarte tus cosas de tu pelo y gritar y decir el poder de Dios está aquí, y lo puedo hacer, pero yo estaría imitando a otra persona. El poder de Dios no se manifiesta en lo que tú haces o en lo que nosotros vemos. El poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades, en nuestra humildad, en lo que somos, no tratando de imitar a alguien, pero haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, solamente hablar su palabra y lo demás lo hará Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. No es cómo tú expones la palabra físicamente o emocionalmente, pero es el poder de Dios a través de ti. ¿Crees tú eso en este día? Amén. Pablo reconocía esto, que no era a través de su poder, sino cuando él reconocía que él era humilde, que la gracia de Dios estaba en él, el poder de Dios, el poder de Cristo se manifestaba en él. Poderosa palabra, ¿sí o no? Amén. Curiosamente yo quiero compartir contigo algo que quizás tú dices, ¿por qué el hermano tiene este estilo, esa forma de predicar, de hablar? Siempre está parado ahí en el púlpito, siempre está como muy calmado, no habla, no grita, no corre de un lado a otro, no se baja de los escalones. Yo quiero decirte que yo cuando fui niño, mi niñez no fue muy agradable, fue una etapa difícil donde perdí a mi padre desde los 6 años, y a través de eso sufrimos mis hermanos y yo pues abuso físico trabajando en el campo. También sufrimos pues abuso emocional, palabras o cosas así, el bullying en la escuela. Cuando yo salí de la primaria me fui a la ciudad, a la capital de Michoacán, a Morelia, y sufrí mucha opresión, mucha burla. ¿Por qué? Porque yo venía de un rancho donde crecí desde los 6 años, no sabía hablar correctamente, y cuando yo hablaba me decían, ahí viene el ranchero, ahí viene el de rancho, así hasta me decían el ranchero, hey ranchero, y para allá y ranchero para acá. Yo usaba, en vez de palabras como para acá, era para acá, en lugar de decir para qué, era pa' qué. O voy a la casa de mi tía, ya no era voy a la casa de mi tía, voy en ca mi tía, cosas así, que todas esas palabritas que fuites, vinites y trajites, y todo eso se me fue quitando por el bullying que me hacían en la escuela. Y a causa de eso pues yo crecí con timidez, crecí con traumas psicológicos que ahora pues uno los conoce, que era pues está traumado. Allá en el rancho pues nunca se conocía con que el niño está traumado o está sufriendo bullying o todo eso que escuchamos aquí, que tienes que llevarlo a un psicólogo. Allá no teníamos todas esas cosas. Allá teníamos burros, caballos, vacas, maíz, y todo eso era con lo que nosotros creíamos. Así de que todo esto que yo ahora veo que el niño está traumado, que el niño necesita ir a un psicólogo, yo decía, lo que el niño necesita es que lo manden a trabajar, a cortar la yarda, el zacate, y cuando tú te mantienes en eso, no tienes traumas, no tienes problemas psicológicos, porque tu mente está ocupada. Allá no podíamos depender de un psicólogo, de un psiquiatra. Allá todo era trabaja, trabaja y trabaja. Y ahora tú me ves aquí, yo mismo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo en el púlpito? Y yo digo, cuando Dios me hablaba a través de mi pastor, de evangelistas que llegaban a la congregación, me decían, tú tienes un ministerio. Y el pastor me decía, yo no sé, pero yo te veo predicando. Y decía yo, pues ¿de cuál fumó el pastor? ¿O por qué me dice eso? Si yo no me miraba haciendo eso. Yo era muy tímido, y ahora mismo yo digo, ¿de dónde me salen palabras para estar en un público?
Y antes lo sigo haciendo cada sábado por la noche o cada domingo en la mañana. Me hinco y le digo: Señor, dame palabras para lidiar con esa timidez, con ese complejo que tengo, que no puedo hablar, que me pongo nervioso delante del público. Y seguimos así. Me imagino que así era Moisés cuando Dios le decía: tú vas a hacer mi propósito, tú vas a sacar el pueblo de la esclavitud. Y vemos ahí cómo Dios usó grandemente a Moisés. Entonces vemos que nosotros seguimos en un proceso luchando con eso. ¿Para qué? Para poder cumplir el plan y el propósito de Dios. Otra mentira que el enemigo quiere poner en nuestras mentes es que las mentiras que dice Satanás nos pone en nuestra mente es que mis temores definen mi futuro. Que cuando nosotros tenemos miedo a algo, cuando nosotros nos enfrentamos a algo, eso es lo que va a definir tu futuro. Si tú tienes temor de predicar, de hablar delante de público, de estar aquí tocando un instrumento, cantando, entonces esos temores van a definir tu futuro. Esa es la mentira que el enemigo quiere poner en nuestras mentes. En Éxodo 3, verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Las inseguridades y los miedos de Moisés no le permiten seguir adelante debido a los fracasos, a los errores del pasado. Moisés creyó las mentiras de Satanás, y lo que quiere Satanás, el enemigo de Dios, es que nosotros hagamos lo mismo, que sigamos creyendo eso que él quiere inyectarnos o transmitirnos. Pero vemos la verdad de Dios. La verdad de Dios nos dice que mi Dios determina mi destino. No son mis temores, no es mi pasado, no es mis errores, no es mi miedo, no son mis debilidades, no son mis limitaciones. Es mi Dios el que va a determinar mi futuro. ¿Por qué tú crees que yo estoy aquí en este día parado en este púlpito? Porque fui a prepararme a un instituto bíblico, porque me pasé años en preparación, porque asistí a las mejores universidades o escuelas cristianas. No es mi pasado, no son mis debilidades, mis limitaciones lo que nos hace ser útiles en las manos de Dios. Es mi Dios el que decide hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde tú puedes ser usado. No es tu pasado, no es lo que hiciste en el pasado, no es en dónde te equivocaste, en qué fallaste. Moisés estaba enfocado en sus temores, en sus miedos, en sus limitaciones. Y el estar enfocado en esos temores, en esos miedos, dejaba a un lado a su Dios. Entonces Dios lo corrigió a él. Dios le habló y le dice en Éxodo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios dice a Moisés lo mismo que te dice a ti y a mí en este día. No se trata de quién eres tú, no se trata de qué capacidad tienes tú, no se trata de lo que tú hiciste en el pasado, no se trata de tus errores, de tus debilidades, de tus flaquezas, sino de quién es Dios en ti. ¿Cuánto lo creen? ¿No es eso un privilegio, tener el poder de Dios en ti y decir: Señor, yo sé que no es por lo que yo soy, es por lo que tú eres, es por lo que tú significas? Entonces Dios corrige a Moisés y le trata de inyectar esa verdad, que nosotros estamos aquí por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios en nosotros. La misericordia de Dios en nosotros es el poder que Dios manifiesta en nosotros. ¿Para qué? Para tener las habilidades y la disposición de llevar a cabo el plan que Dios tiene en ti y que tiene en cada uno de nosotros. ¿Lo crees tú en este día? Amén. Otra de las mentiras de Satanás es, número 3, ahí en tus notas, que mis fallas son mi historia final. El enemigo quiere hacernos creer que los errores, las fallas que hemos tenido, eso le marca el fin a nuestras vidas. Eso es mentira. Yo te aseguro que hoy mismo Satanás te está diciendo: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hace un mes? ¿Qué hiciste hace un año? Él te dice: Dios no te podrá usar. ¿Por qué? Por causa de esos errores, de esas fallas que tú cometiste. Esa es la mentira que el enemigo quiere poner en tu mente.
Muchas veces, ¿cuántos de ustedes han escuchado que escuchamos de pastores con grandes talentos, con grandes habilidades, que tienen grandes ministerios, pero por un error que cometen, ya sea el concilio, ya sea sus líderes religiosos, los descartan, los hacen a un lado, les quitan las credenciales, les quitan el puesto que tenían y los eliminan completamente de la congregación? ¿Por qué? Por causa de un error que cometieron. Éxodo capítulo 4, verso 3 dice, y él dijo, Moisés es el que está diciendo aquí, dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otra traducción, lo que está diciendo aquí Moisés en la traducción Nueva Versión Internacional dice, Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. ¿Cuántas veces tú y yo decimos lo mismo? ¿Cuántas veces tú y yo por nuestra forma de pensar, que porque fallamos, que porque nos equivocamos, que porque cometimos un grande error en el pasado, decimos, Señor, yo no puedo hacer eso, mejor pon a otro? Yo tardé casi 21 años desde que yo me convertí, que me decían, tú estarás predicando en un púlpito. Y yo le huía al Señor. Yo decía, Señor, manda otro. Yo estaba muy cómodo siendo solamente miembro de una iglesia. Desde que llegamos aquí a Utah, yo asistía primeramente aquí, después tuvimos un tiempo en Nuevas Alturas, y es muy bonito estar ahí sentadito en una banca, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso, que si no me siento bien no voy a la iglesia, que si estoy cansado no necesito ir. ¿Por qué? Porque no tengo un compromiso, no tengo una responsabilidad. Que si me fui al lago a acampar y a nadar y me quemó el sol y ahora estoy cansado, pues no tengo que ir a la iglesia. Cosas así que trabajé doble turno o que tengo un compromiso con la familia, cualquier cosa, decía yo, pues qué bueno, porque no tengo ningún compromiso en la iglesia. Eso es bonito, pero cuando Dios te llama, tú dices, heme aquí, porque no es lo que yo soy, solamente úsame, así como soy, así como tú eres, Dios quiere usarte. En esta versión que dice, manda a otra persona, vemos, nos identificamos como nosotros también en muchas ocasiones le dijimos, Señor, yo no puedo hacer eso que tú quieres. Nos sentimos como indignos. ¿Por qué? Por el error, por la falla, por el pecado o por lo que haya sido que el enemigo quiere usar para dejarte a un lado, neutralizado, que Dios no te pueda usar, hacerte creer que por ese error que cometiste nunca el Señor te podrá usar. Esa es una gran mentira de Satanás, porque la verdad de Dios, ahí en tus notas nos dice, el propósito de Dios es la historia final. No es lo que dice el enemigo, es el propósito que Dios tiene en ti y en mí. No es lo que yo pienso, no es como yo veo las cosas, es lo que Dios me dice en su palabra. Mira lo que dice en Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los pensamientos que tú y yo tenemos de que Dios no me puede usar, o que me equivoqué, o que fallé, eso no es lo que Dios mira en ti. Dios dice una cosa y eso hará. Él no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumplirá en tu vida. ¿Tú lo crees en este día? Amén. No dejes que el enemigo te engañe, no creas esa mentira de Satanás que te dice que por tu pasado, por tus errores, Dios no te puede usar. El propósito de Dios es la historia final. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios dice que ningún fracaso de tu pasado puede cambiar el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Dios dice, yo puedo tomar tu pasado y convertirlo en mi propósito. ¿Lo crees tú en este día? Amén. Dios puede usar tu pasado para cumplirlo en el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Solamente tenemos que creerlo. Dos cosas importantes. Número 2, ¿cómo superar mis fallas pasadas? ¿Cómo tú y yo podemos superar esas fallas del pasado, esos errores? ¿Cómo podemos levantarnos de lo que hicimos ayer, hace un mes, hace un año o hace 5 años? Número 1, para poder nosotros superar las fallas de nuestro pasado, tenemos que soltar el pasado. Tenemos que dejar ir el pasado.
Dios le preguntó a Moisés, y eso mismo te pregunta a ti y me pregunta a mí, o nos pide, más bien nos pide que antes de que podamos alinearnos con su propósito, Él nos dice ahí en Éxodo capítulo 4, verso 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Se recuerda de lo que Moisés siempre traía en su mano como pastor de oveja? Y él respondió, dice, una vara. Verso 3, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Si notas ahí en el verso 2 del capítulo 4 dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Tú y yo sabemos que esa vara para Moisés era algo muy importante. Era esa vara, ese cayado con la que él corregía a sus ovejas, con las que las guiaba una vez más al camino cuando esas ovejas se querían salir. Esa vara le servía a Moisés para apoyarse cuando él estaba cansado, como pastor de oveja que estaba en el desierto. Esa vara también le servía a Moisés para luchar contra los animales, para dirigir las ovejas, para apoyarse, para descansar. Esa vara era de mucha importancia para Moisés. Dios dice, déjalo ir. Dios dice, déjala. Tú sabes que Moisés venía de un pasado muy difícil donde tuvo que salir huyendo por el crimen que él cometió. Y muchas veces cuando nosotros perdemos nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, o estamos en un lugar, en una situación de salud difícil o complicada, nosotros nos aferramos a lo que nos queda, a lo que tenemos. Y Moisés, al huir de su pueblo, cuando salió huyendo por el crimen que cometió, lo único que él le quedó ser pastor, un pastor humilde de ovejas con esa vara. Y esa vara para él era importante y él se aferraba a ella. Para él era todo y Dios le dice, tírala en el suelo, déjala ir, suéltala. De la manera que nosotros nos vamos a sobresalir de nuestro pasado es soltando el pasado, dejando ir esas cosas que nos estorban, dejando ir esas cosas que muchas veces para nosotros son importantes, pero que Dios dice, tienes que dejarlo ir. La vara era muy importante para él, era algo que él poseía, era algo que era difícil que un pastor de ovejas dejara ir o se deshiciera de él. Dios nos está diciendo hoy que para superar nuestros fracasos del pasado tenemos que dejar ir el pasado. Tenemos que dárselo a Dios, entregárselo a Dios, darle todo. A veces lo que nos cuesta, lo que más nos cuesta, lo que es importante para nosotros. A un campesino por allá en México le decía a alguien, uno de sus compadres o amigos le decía, amigo, Dios te está pidiendo que tú le entregues lo mejor que tú tienes a Él. Y decía este campesino, ¿y qué le puedo dar si no tengo nada? Era pobre, era humilde y decía él, pues ¿qué querrá Dios que le dé si no tengo riquezas, no tengo animales, no tengo más que un burro y un machete con lo que yo trabajo? Y decía el amigo, no, pero Dios quiere que tú le des lo más grande que tú tienes. Y él decía, pues ¿qué será? ¿Será mi vieja? ¿Será mi esposa? ¿Qué es lo que más quiero? ¿Querrá Dios que se la entregue y me la quite o que se muera o qué querrá? O mi burro, porque mi burro, mi esposa y mi machete es lo más que yo tengo. Para él eso era todo. Y le decía el amigo, no, Dios quiere lo mejor que tú tienes, lo más grande. Pues eso es lo más grande para mí. Y él dice, no, tienes algo, es tu corazón. Y Él quiere que tú le des tu corazón, que le entregues tu vida. Muchas veces nosotros creemos que lo material, lo económico es lo más importante. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entregarle a Dios para poder salir de ese pasado que todos tenemos. ¿Cuánto lo creen? Cuando fracasamos nosotros en una manera miserable, tendemos a aferrarnos a eso que nos queda. Así estaba Moisés con su vara. Mi pregunta para ti es, ¿a qué te estás aferrando tú? ¿Qué es lo que tú no quieres soltar? ¿Qué es lo que tú no le quieres entregar a Dios hasta el día de hoy? ¿Qué es eso a lo que tú tanto te aferras? ¿Qué es eso a lo que tú no quieres deshacerte de él? Moisés no lo pensó dos veces. Dios le dijo, tíralo al suelo, tira esa vara.
y esa vara se convirtió en una serpiente. Y cuando Dios le dijo que la agarrara de la cola, Moisés tenía miedo, pero Dios sabía lo que estaba haciendo con él. Nosotros a veces nos aferramos a cosas como nuestras finanzas o la familia o a los hijos. Estamos tan aferrados a eso que nos olvidamos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Mi pregunta para ti es: ¿a qué te estás aferrando? ¿Qué estás poniendo en primer lugar en tu vida antes que a Dios? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu privacidad? ¿Tu tiempo? Que dices, no, este es mi tiempo y a mí nadie me lo quita. No puedo ir a la iglesia, no puedo ir a un estudio bíblico, no puedo ir a una reunión de damas o de varones porque es mi tiempo. Y estás poniendo tu tiempo en primer lugar que las cosas y los planes de Dios. ¿A qué te estás aferrando tú? ¿A las posesiones? En Isaías 43, verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dice que no traigamos las cosas del pasado, que no nos aferremos a esas. ¿Por qué? No tenemos que vivir del pasado, tenemos que avanzar. A veces las cosas del pasado te estancan, te neutralizan. Lo que tú hiciste, tus errores, te dicen: tú no puedes, no podrás ser usado por Dios. Sal de esas, a veces, esas amistades, esas relaciones en las que te encuentras atrapado. A veces el trabajo que te mantiene esclavizado. A veces las cosas materiales, los hábitos, los deportes, las relaciones con un amigo, con una familia que tienes que reunirte el día domingo. ¿Por qué? Porque es tu tiempo, tu familia. Eso te aparta de Dios. Tenemos que tener cuidado. Esas cosas te quieren mantener esclavizados, apartados del plan y del propósito de Dios. Pero cuando viene la lucha y la prueba, ¿qué pasa? Tus amistades no te van a ayudar. Tus cosas, tus materiales, tus pertenencias, tu trabajo no te va a sacar de un cáncer. Tu amigo, el que tanto estimas, con el que creciste y te está llamando cada fin de semana, no te va a sacar del problema espiritual. Quizás te puede ayudar económicamente, pero las cosas espirituales solamente Dios nos puede ayudar. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué es lo que te está estancando a ti? Satanás nos quiere descalificar por el pasado, nos quiere eliminar del juego. Dios nos dice: no me acordaré de tu pasado. Él no se acordará de nuestro pasado, de nuestras fallas. En Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Poderosa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice: porque nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una vez más te digo, muchos concilios, denominaciones, iglesias, organizaciones religiosas descalifican a los líderes, a los pastores, por un error que cometieron. Pero Dios dice: en medio de esos errores, de esas debilidades, Dios puede levantarte, ¿sí o no? Amén. Sabes que yo por eso sigo a Dios desde hace 24 años. Soy cristiano desde hace 24 años. ¿Por qué? Por las maravillas que Dios ha hecho en mí, por las bendiciones que Dios me ha dado. Desde hace 25 años yo le sirvo a Dios. No porque quiero vivir del diezmo o de las ofrendas de una iglesia, no porque quiero traer un Mercedes-Benz, no porque quiero vivir en una mansión o vivir de las ofrendas de la congregación. No por eso. Soy cristiano por el amor, por el perdón. Por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Porque lo he reconocido a Él como mi Señor, como mi Salvador.
Por eso le servimos. ¿Cómo superar las fallas del pasado? Número 2, obedece a Dios en el presente. Ahora quiero aclararte una cosa. Yo no estoy diciendo que nosotros podemos equivocarnos en el pasado y seguir fallando, seguir siendo débiles, seguir siendo pecadores, seguir siendo indignos y decir, al cabo Dios me perdona. Dios quiere que cambiemos, el pasado quedó atrás, pero tenemos que avanzar, tenemos que ser mejores cada día. Dios quiere ver cómo avanzamos nosotros en el crecimiento espiritual. Sí es cierto que fallamos en el pasado, pero también es cierto que la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas día con día. ¿Para qué? Para ser mejores, no para quedarnos igual. Es bueno dejar atrás el pasado, pero si vamos a seguir viviendo en desobediencia en el presente, no vamos a llegar a ningún lado. Estamos engañando a la gente, a nosotros mismos, y queremos engañar a Dios, pero a Dios no lo engañamos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Éxodo 4:4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Está hablando de la serpiente, de la vara. Dice, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Eso sonaba como algo raro, ¿sí o no? Cuando Dios le dice, agárrala de la cola. Normalmente las serpientes se agarran de la cabeza para que no te muerdan o te piquen con el veneno. Pero le dice Dios, agárrala de la cola, y Moisés dice, ¿cómo voy a hacer eso? Me va a morder. Pero él obedeció. Algunas veces Dios te pedirá cosas raras que no te parecen que tienen sentido, pero debemos aprender a obedecer porque Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que hace? Amén. Aunque no nos parezca correcto, aunque no nos parezca que es algo que tiene sentido, nosotros tenemos que caminar en fe y obedecer a Dios. Moisés tenía miedo de recoger la serpiente porque en el versículo 3 tú puedes leer ahí que dice huía de ella. Él huyó de la serpiente y por eso tenía miedo, pero no permitió que su miedo le impidiera obedecer a Dios. Muchas veces el temor, el miedo que hay en nosotros nos impide que obedezcamos a Dios. Ya no era solo un bastón, sino más bien el poderoso bastón del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que convirtió esa culebra, esa serpiente, en el bastón todopoderoso, en la vara, así como cantábamos la alabanza que abrió el mar rojo, que hizo tantas maravillas. Con la vara de Moisés tocó el río Nilo y el agua se convirtió en sangre. ¿Recuerdas esa historia? Ese bastón poderoso de Moisés, Dios se lo regresó con poder de Dios. Lo utilizó cuando las plagas golpearon a Egipto. ¿Recuerdas la historia en la palabra de Dios? Lo usó para separar el mar rojo, para muchas cosas. Cada vez que le das algo a Dios, cuando Él te lo pide, Él te lo devolverá con un mejor propósito. ¿Tú lo crees en este día? Amén. Si Él te está diciendo, entrégame eso que no quieres soltar, créelo, entrégaselo a Él y Él te lo regresará con un propósito bueno para ti. ¿Cómo superamos las fallas del pasado? Número 3, muévete audazmente hacia el futuro. No te quedes estancado. Tienes que avanzar, pero avanzar con audacia, con sabiduría, con dirección de Dios. Cada cosa que tú emprendas, cada cosa que tú tengas planeado llevar a cabo, pide la dirección de Dios. Eso es caminar en audacia, en sabiduría, en el conocimiento de Dios. En Éxodo 14:15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso es lo que Dios te dice a ti y a mí. ¿Por qué solamente vienes llorando, quejándote? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no te levantas en autoridad? ¿Por qué no dejas de estar allí clamando? Tú sabes que el trabajo de Moisés era orar a Dios, interceder por el pueblo de Israel, y se alejaba a la montaña y dedicaba tiempo en ayuno, en oración, para interceder por el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros solamente queremos hacer eso, orar,
interceder. Y tú le dices a alguien, hermano, ¿podemos hacer esto? Se creen muy espirituales y dicen, hay que orar, hermano. ¿Ya oró? ¿Ya ayunó? ¿Ya pidió la dirección de Dios? Y solamente quieren orar y orar y orar. Pero hay tiempos cuando Dios te dice, levántate. Está bien orar, no es malo orar, no es malo ayunar, no es tiempo, no hay nada de malo dedicar tiempo a Dios. Pero hay ocasiones en que Dios te dice, ahora sí levántate y manos a la obra. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? No todo es orar. Allí le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué tanto pedir y llorar? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen. En otras palabras, avanza, haz algo. En el verso 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo quiero decirte una cosa, así Dios puede hacer la obra, el milagro que tú estás esperando, pero si tú te quedas con las manos cruzadas y sentado, Dios no te va a ayudar en mucho. Tú tienes que tomar acción, poner manos a la obra. Cualquier cosa que quieras emprender, levántate en autoridad y toma iniciativa, haz algo. No te quedes allí orando y orando y orando. Moisés estaba orando por el milagro de Dios y Dios le dijo, deja de orar y comienza a moverte, avanza con tu pueblo. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A ese es al Dios que servimos, el que es poderoso para obrar. Yo te digo, hermano, hermana, amigo, en este día, el poder de Dios que actúa en nosotros nos llevará adelante en cada situación por la que tú y yo estemos pasando. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Hemos aprendido algo en este día? Antes de terminar, yo voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente, pero para concluir yo quiero decirte esto. El plan de Dios para tu vida no está descalificado, no está escrito por tu pasado, por los errores. Esa es una mentira del diablo, que por lo que tú y yo hicimos, nuestro destino está sellado. Nuestras vidas no pueden avanzar. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. En este mensaje, en esta serie de mensajes que hemos concluido hoy, hay poderosa enseñanza, hay poderosa palabra en este mensaje. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, vamos a terminar. Pero antes de terminar, antes de salir, yo quiero hacer una invitación. De hecho, quiero hacer 3 invitaciones. Primeramente, si hay alguien que no conoce de Cristo, si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y en este día reconoce que necesita de Dios, este es el día. También si hay alguien que en el pasado aceptó a Cristo, pero por las circunstancias de la vida se apartó de Él, se alejó de Dios y ahora está sin iglesia, sin Cristo, sin esperanza. Hoy es el día de reconciliación. O si hay alguien que está pasando por una prueba, por una lucha, por una necesidad, por una situación difícil y quieres que alguien ore por ti, solamente levanta tu mano y alguien estará orando por ti. Ahí hay una mano levantada. Si hay alguien de mis hermanos, hermanas, que pueden asistir a una de estas hermanas que levantaron su mano. Todos tenemos situaciones, muchas veces no levantamos la mano por pena, pero Dios conoce tu necesidad. Si no quieres levantar tu mano, si no estás pasando por una lucha, por una prueba, o si ya le entregaste tu vida a Cristo, o si nunca te has apartado de Él ahí donde tú estás, vamos a orar. Yo quiero decirte, Dios te ama. No creas la mentira del enemigo. No creas esa mentira de Satanás que quiere venir a confundirte y a desanimarte. Dios quiere usarte grandemente. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. No mires el pasado, es lo que el enemigo quiere. Avanza, deja que Dios te use.
Deja ir cualquiera de esas cosas que están deteniendo el propósito de Dios en tu vida. Cuando Cristo me salvó a mí, cuando Cristo me alcanzó, yo tuve que dejar cosas, tuve que dejar ir cosas. Una de esas cosas era el vicio, la cerveza. Ese era mi Dios. Eso era lo que yo adoraba. Cada fin de semana y hasta entre semana estaba metido en la cerveza, en el alcoholismo. Tuve que dejarlo ir. El Dios al que yo adoraba, eso era. Hace 24 años que tuve que soltar eso y Dios me dijo, eso no te debe de detener, que yo cumpla tu propósito. Nada de lo que el enemigo quiere poner en tu mente, de tu pasado, de tu presente, no hay nada que te pueda detener, porque el propósito de Dios sigue en pie. El propósito y el plan de Dios no ha cambiado. Él quiere usarte. Si estás aquí y no eres cristiano, yo te digo, tú puedes decidir hoy puedes decidir cambiar tu vida, o decidir por la vida terrenal, o decidir por la vida eterna. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este día? Si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona, y como dice su palabra, como ya lo leímos, nunca más se acordará de tus pecados. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias en este día, en esta tarde, por la oportunidad que me has dado de escuchar tu palabra. Te pido perdón si te he fallado. Reconozco que lo he hecho. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Te pido que vengas a mi vida, que me perdones, que me guíes en tus caminos. Quiero que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí en la cruz, que tu sangre me limpió de todos mis pecados, que el Padre resucitó a Jesús al tercer día. Lo creo con todo mi corazón. También te pido perdón si te he fallado en el pasado. Te pido que me ayudes a seguir adelante, que nos ayudes, mi Dios. Queremos servirte, por eso estamos aquí en este día. No es una coincidencia, no es una casualidad que estemos aquí. Creemos que tú tienes un plan, un propósito en nuestras vidas. Queremos ser obedientes a ese plan. Ayúdanos, Señor, a superar esos pensamientos que el enemigo quiere ponernos por causa de nuestro pasado. Que no sea un impedimento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén.